Bien, estamos nuevamente aquí. ¿Qué es lo que nos interesa para arrancar verdaderamente el proceso de investigación? El proceso de investigación arranca con un problema de investigación. Un problema de investigación es el primer punto, el primer elemento del ciclo de investigación. Si recuerdan, habíamos dicho que el ciclo de investigación empieza con el problema, se va a la hipótesis, que es la respuesta a este problema. Esta hipótesis es probada y se transforma, por lo tanto, en una tesis. Pero, ¿qué es el problema? El problema es una pregunta cuya respuesta habrá de llenar un vacío de conocimiento, ¿no? Entonces, el problema es el vacío de conocimiento que uno pretende llenar. Es el vacío de conocimiento que uno pretende resolver. Es una cuestión cuya respuesta no la conocemos, ¿verdad? Es una cuestión cuya respuesta no la conocemos. Es una cuestión cuya solución la necesitamos con determinado fin. O sea, a mí me interesa mucho, ¿no? Por ejemplo, si retomo el ejemplo que habíamos puesto en el video anterior, ¿no? A mí me interesa saber el tema de la violencia contra las estudiantes de la universidad porque quiero que éstas puedan liberarse de ellas y en consecuencia asistir a clases y transformarse en profesionales, que ese es el objeto para el cual estamos acá en la universidad. Bien, entonces, bajo ese criterio, ¿no? Es una cuestión cuya respuesta me sirve para algo. El conocimiento generalmente tiene utilidad y se genera para resolver problemas muy puntuales y temas de curiosidad muy puntuales de la población, de las personas. La pregunta no es, o sea, el problema o la pregunta que vamos a usar en este momento como si fueran sinónimos, no es desde ningún punto de vista un tema, es mucho más preciso, ¿no? No es un área de trabajo, ¿no? Es un elemento muy puntual faltante en este proceso cultural de construcción del conocimiento, ¿no? Y decimos cultural porque el conocimiento se construye como construyes un muro con varios ladrillos, ¿no? Y es el ladrillo siguiente que nos falta para seguir avanzando en nuestro muro, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un elemento muy puntual. La pregunta es siempre muy puntual. La pregunta, además, es una cuestión que debemos que tomar en cuenta, debe ser original. Si la pregunta ya ha sido hecha y ha sido respondida, entonces ya no me va a generar un conocimiento científico, me va a permitir probar de nuevo algo que ya se sabe. El conocimiento científico tiene como objeto generar conocimiento nuevo, ¿verdad? Si me dan solo un segundo. Volvamos. El tema del que estábamos discutiendo es que la investigación es una cuestión que exige la formulación de una pregunta original para generar un conocimiento científico nuevo. Y si la pregunta no es original, obviamente no me va a generar un conocimiento nuevo. Si ya se hizo la pregunta y ya se le respondió, pues ni vuelta. Ahora, si la pregunta que se está haciendo es una pregunta que se ha hecho antes, pero cuya respuesta no se la conoce, no se sabe, no se ha logrado encontrar una respuesta, entonces sí se puede constituir en una pregunta que cumple la característica de originalidad porque no tiene todavía una respuesta cierta, una respuesta sabida. La pregunta puede ser de interés individual, puede depender del investigador simplemente, puede ser de interés corporativo, puede depender de un grupo de personas, de una empresa, de una universidad, de un estado, qué sé yo, o puede simplemente ser una demanda de carácter social, una presión de carácter social que nos obligue a saber cómo anda determinada cosa, ¿no? Muchas veces temas de seguridad, temas de tráfico de drogas en los centros de estudios o de donde están los jóvenes, etcétera,
generan que uno haga investigaciones muy puntuales para tratar de dar con el conocimiento de cómo funciona esto y cómo se puede trabajar, ¿no? Es una cuestión cuya solución se va a buscar al margen de su contenido ético. Esto es muy importante. La ética, por eso, es un paso previo en la investigación, ¿no? Lamentablemente, la búsqueda del conocimiento, ¿no?, nos obliga a sacar la ideología del medio, sacar nuestra forma de pensar del medio e investigar las cosas tal como son, ya sea que nos guste o sea que no nos guste. Por eso, el cuidado ético de la investigación es un elemento normativo previo que necesitamos atender antes de empezar nuestro proceso de investigación, de tal manera que no cometamos errores de carácter ético. Pero la ciencia, como todo, tiene un lado oscuro, y ese lado oscuro no podemos negar que existe, ¿verdad? Se estudia cómo matar gente, se han desarrollado gases para guerras químicas, bombas atómicas, etcétera, etcétera, que han sido resultado de investigaciones específicas, tratando de encontrar la mejor manera de matar gente, ¿no? Esto no tiene nada de ético, pero sigue siendo investigación científica, aunque obviamente para la universidad y para la sociedad civilizada son investigaciones que no deberían encararse. Lo que sí requiere la investigación es ética en el proceso investigativo. El investigador es el que tiene que ser ético, ¿no? No aplicar pruebas sin conocimiento consentido de la gente, no tomar muestras sin haber explicado para qué son, no realizar actos criminales a lo largo de la investigación, no engañar ni mentir sobre el tema que se está investigando y sobre el uso de los recursos y de las muestras o de las actividades que se realicen, etcétera, etcétera. Esto es fundamental para el proceso investigativo. Bien. Entonces, para hacer una pregunta, ¿voy a definir mi área de trabajo o tiempo o todo lo demás? Sin duda. Mi pregunta tiene que tener 3 características por lo menos. Cumplir con algunas condiciones que son fundamentales. Primero, mi pregunta debe satisfacer el hecho de que el conocimiento que se obtiene es válido en cierto momento, en cierto lugar y bajo ciertas condiciones por lo menos, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental para investigar. Cuando yo hago una pregunta, un problema, ¿no?, tengo que asegurarme, primero, como habíamos dicho, que es original. Segundo, que avanza en el conocimiento, es decir, que es un producto cultural. Y tercero, que es oportuno, o sea, que ahora vale la pena esa investigación, ¿no? Es decir, hay cosas que son oportunas para que se investiguen, que es su momento, que es el momento en el que corresponde investigarse, y hay cosas que evidentemente no, ¿verdad? Yo no puedo tratar de medir, si es posible, la vida en Plutón, que es más difícil y más complicado llegar y más caro investigar, etcétera, etcétera, si no he resuelto la posibilidad de desarrollar vida en Marte, por ejemplo. Entonces, primero haré Marte y luego veré si hago otros planetas. Pero además de estas 3 características, las fundamentales son las de espacialidad, temporalidad y condicionalidad. Espacialidad en el sentido de que todo conocimiento es válido en cierto lugar. Para países como Bolivia esto es particularmente necesario de considerar porque
muchas conclusiones en el campo biomédico son ciertas a nivel del mar y no son ciertas a nivel de la altura, o por lo menos admiten ciertos bemoles a nivel de la altura, ciertas características peculiares que nos da la altura. Entonces, decir dónde es válido este conocimiento es fundamental. Por ejemplo, si yo les pregunto qué forma tiene el agua, ¿no? Y ustedes me dicen que el agua toma la forma del recipiente, ese conocimiento es cierto en presencia de gravedad, pero en ausencia de gravedad el agua toma la forma esférica, ¿no? Entonces, obviamente, hay condiciones en las cuales el agua, ¿no?, toma la forma esférica y condiciones en las cuales el agua toma la forma del recipiente que la contiene. Y la otra cosa es la temporalidad, ¿no? Hay conocimientos que son válidos en un momento y dejan de ser válidos en otro, ¿no? Sobre todo conocimientos de carácter sociológico, socioeconómico y cultural, pero también conocimientos relacionados con el desarrollo de las personas. De hecho, pensar en cuáles eran las características del sistema inmunológico de los indígenas cuando llegaron los españoles, nos va a mostrar unas características totalmente diferentes del sistema inmunológico de los mismos indígenas ahora, 200 y pico de años o 300 y pico de años después. Bien. Una cosa que debe ser muy clara es que no se puede demostrar, por lo tanto no se puede investigar la inexistencia. La pregunta no puede demostrar, no puede pretender demostrar que algo no existe, ¿no? Cuando algo no existe, lo único que puedo decir al respecto es que todavía no lo he encontrado, ¿no? Entonces hay cosas que definitivamente es muy difícil de investigar. La no presencia de algo en determinado lugar, la no presencia de determinado químico en una célula, etcétera, eso sí puedo demostrar, pero es la ausencia de algo, ¿no? No la inexistencia de algo. Yo no puedo decir que no existe una sustancia capaz de derretir el cemento, por ejemplo. Yo no puedo decir que no existe Dios desde un punto de vista científico. Puedo decir que no existe ninguna prueba que demuestre que exista, pero no puedo decir que definitivamente no existe porque la inexistencia es algo que desde el punto de vista de la investigación no puede demostrarse, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto y que nuestra pregunta no busque demostrar la inexistencia de alguna cosa. Bien. Ahora, hay dos tipos de investigaciones que debemos tomar en cuenta. Nuestras preguntas pueden tener que ver con investigaciones operativas, cuando se trata de las cosas que las personas hacen, o investigaciones científicas, cuando se trata de fenómenos de carácter natural, ¿no? Serán operativas cuando sean investigaciones en el campo del derecho, cuando sean investigaciones en el campo de la administración de empresas, serán investigaciones operativas cuando maneje un hospital o cómo funciona determinado servicio o ese tipo de cosas, y serán investigaciones científicas aquellas que trabajan sobre fenómenos de carácter natural específicamente. Una vez que tengo mi pregunta planteada, que es solamente una pregunta de investigación, la habré de justificar, ¿no? Y la justificación de una pregunta, de un problema de investigación, es relativamente sencilla de hacer, ¿no? Yo voy a justificar diciendo por qué es importante, qué es lo que me llevó a investigar esto y por qué considero que es importante, y podré justificar una investigación, si es que puedo decir, para qué servirá el conocimiento al que voy a llegar si es que desarrollo mi investigación. Bien, entonces, tendré preguntas de tres caracteres en realidad. Tendré preguntas de carácter descriptivo stricto sensu,
¿no? Cuando pueda preguntar cómo es algo. Tendré preguntas de carácter causal o correlacional cuando me pregunte por qué o qué pasa si, ¿no es cierto? Y tendré preguntas de carácter descriptivo cuantitativo si me pregunto cuánto o de qué magnitud es determinado fenómeno. Las investigaciones de tipo cualitativo son tan importantes como las investigaciones de tipo cuantitativo, y las investigaciones de tipo descriptivo son tan importantes como las investigaciones de tipo explicativo. Muchas veces se desprecia las investigaciones de carácter descriptivo, pero ese desprecio es injusto e incorrecto. Es muy importante saber la forma de una célula o la manera como funciona determinado complejo de órganos, es decir, la fisiología de un determinado complejo de órganos, es tan importante como ver las causas, ¿no? Muchas veces no tengo la causa, o sea, por qué el corazón late, pero para mí es muy importante saber cómo late, cuándo late y en qué frecuencia late para poder cuidar de mi paciente. Entonces, en ese sentido, al hacer las preguntas, nosotros solicitamos a los estudiantes, ¿no es cierto?, que dejen de lado este prejuicio y puedan afrontar sin ningún problema investigaciones de carácter cuantitativo, cualitativo, mixto o, en su defecto, descriptivas o explicativas o correlacionales. Muy bien. Entonces, la idea de este primer video es inducirlos a realizar una pregunta con las características que ya les he dado.